en el imponente escenario del estadio de Wembley, durante una noche de julio de 1986 que había comenzado como cualquier otro concierto épico de Queen. 80.000 voces rugían al unísono mientras Freddie Mercury dominaba el escenario con esa presencia magnética que había conquistado corazones en todo el mundo, cuando algo completamente inesperado interrumpió la euforia colectiva. En medio de We Will Rock You, mientras la multitud golpeaba el suelo, siguiendo el ritmo hipnótico de la canción, Freddie levantó súbitamente su mano derecha en un gesto que todos reconocieron inmediatamente, la señal universal para el silencio absoluto. Lo que siguió no estaba en ningún guión, no formaba parte del espectáculo planeado, pero se convertiría en uno de los momentos más conmovedores en la historia del rock and roll. Desde las primeras filas del estadio, una voz pequeña y frágil había llegado hasta sus oídos, pronunciando dos palabras que helaron su sangre y detuvieron su corazón: me muero. En ese instante, el showman más grande del mundo se transformó en un ser humano profundamente conmovido, dispuesto a detener todo por una sola alma que necesitaba ser escuchada. Si te emocionan las historias donde la compasión trasciende la fama y donde un gesto de humanidad puede tocar millones de corazones, suscríbete y activa la campanita para descubrir más relatos sobre cómo los verdaderos íconos usan su poder no solo para entretener, sino para sanar. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de cómo, a veces, las palabras más simples pueden tener el poder de detener el mundo entero. Era la segunda noche de Queen en Wembley, parte de una gira que había establecido nuevos récords de asistencia y que representaba la cúspide absoluta de su carrera comercial y artística. El estadio, con su capacidad para 86.000 personas, se había convertido en una catedral del rock donde cada concierto era tratado como un evento histórico. La presión sobre la banda era inmensa, no solo por las expectativas del público británico, sino porque cada movimiento, cada nota, cada palabra sería diseccionada por la prensa musical más exigente del mundo. Freddie había llegado al punto más alto de su confianza escénica, moviéndose por el escenario como si fuera su reino personal, conectando con la audiencia de una manera que trascendía lo musical y se adentraba en territorio casi espiritual. La noche había comenzado perfectamente, con la banda ejecutando su setlist con la precisión de una máquina bien aceitada, pero manteniendo esa espontaneidad y pasión que los había convertido en leyendas. Brian May, Roger Taylor y John Deacon estaban en perfecta sincronía, cada uno contribuyendo a crear esa pared de sonido que había hecho de Queen una de las bandas más poderosas del planeta. El público respondía con una energía que parecía alimentar directamente el alma de Freddie, creando ese círculo virtuoso de intercambio emocional que caracterizaba sus mejores actuaciones. Todo parecía perfecto hasta que esas dos palabras cambiaron el curso de la noche para siempre. Entre la multitud de esa noche se encontraba Isabela, una niña de 8 años, que había viajado desde un pequeño pueblo de España con sus padres. Isabela había estado luchando contra una forma agresiva de cáncer cerebral, y su vida había sido una sucesión de tratamientos agotadores, hospitalizaciones y la constante sombra de la incertidumbre. Sin embargo, la música de Queen, y en particular la energía desbordante de Freddie Mercury, se había convertido en su mayor fuente de alegría y escape. Las canciones de Freddie le daban la fuerza para enfrentar cada día. La hacían sentir libre y poderosa, incluso cuando su cuerpo le recordaba sus limitaciones. The Show Must Go On era su himno personal, y cada vez que la escuchaba, sentía que podía seguir luchando un día más. Sus padres, conscientes del inmenso impacto que la música de Queen tenía en su hija,
habían hecho todo lo posible para conseguir boletos para el concierto de Wembley, sabiendo que podría ser la última oportunidad de Isabella de ver a su ídolo en vivo. Esa noche, a pesar de su fragilidad, Isabella irradiaba una alegría que contagiaba a todos a su alrededor, y su pequeña voz se unía al coro de 80.000 almas. Pero durante We Will Rock You, cuando el dolor se volvió insoportable y la realidad de su condición la golpeó con fuerza, Isabella murmuró esas palabras fatídicas sin saber que cambiarían el curso de la historia del rock. Me muero. Freddie Mercury había desarrollado a lo largo de los años una capacidad casi sobrenatural para conectar con individuos específicos en medio de multitudes masivas, como si poseyera un radar emocional que le permitía detectar las historias más conmovedoras entre miles de rostros anónimos. Esa noche, durante el momento más intenso de We Will Rock You, mientras la multitud rugía en éxtasis colectivo, algo hizo que Freddie pausara completamente. En medio del rugido ensordecedor de 80.000 personas, sus oídos captaron algo que no debería haber sido posible escuchar. La voz frágil de una niña pronunciando las palabras más desgarradoras que jamás había oído. Me muero, había dicho Isabella, y de alguna manera, a través de toda la música, todos los gritos y toda la energía del estadio, esas palabras llegaron directamente al corazón de Freddie como una flecha certera. Para Freddie, escuchar esas palabras fue como recibir un golpe que trascendía lo físico y se adentraba en lo espiritual. En ese instante comprendió que tenía en sus manos algo más poderoso que cualquier canción. Tenía la oportunidad de usar su voz, su presencia y su amor para tocar el alma de alguien que lo necesitaba desesperadamente. Sin dudarlo un segundo, Freddie levantó su mano derecha en el gesto universal del silencio, y 80.000 personas obedecieron instantáneamente, creando un vacío sonoro tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones en el estadio. La banda, acostumbrada a los impulsos espontáneos de su líder, detuvo la música gradualmente, dejando solo el eco de los últimos acordes flotando en el aire como susurros sagrados. El silencio que siguió fue tan completo que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Miles de rostros se alzaban hacia el escenario, sus respiraciones contenidas, esperando una explicación para esta interrupción inesperada que había transformado un concierto de rock en algo que se sentía como una ceremonia sagrada. Freddie caminó lentamente hacia el borde del escenario, sus ojos escaneando la multitud hasta que encontró lo que buscaba. En las primeras filas, una pequeña niña con un pañuelo en la cabeza, sostenida por sus padres, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando habló, su voz resonó con una claridad cristalina que llegó hasta el último rincón del estadio, cargada de una emoción tan genuina que era imposible no sentirla en el alma. «Ladies and gentlemen», comenzó, su tono transformado completamente del showman enérgico al ser humano más compasivo. «I just heard something that stopped my heart. There's a little angel down there who needs to know that she's not alone, that she's loved, and that her voice has been heard». La multitud siguió su mirada, y gradualmente, como ondas en un estanque, la atención de 80.000 personas se dirigió hacia donde Isabella estaba sentada. «Isabella», continuó Freddie, y el hecho de que conociera su nombre causó una conmoción que se extendió por todo el estadio, como una onda de shock emocional. «I heard you, darling. I heard every word. And I want you to know that you're not dying tonight. Tonight, you're living. Tonight, you're flying with us». La manera en que pronunció estas palabras, cargadas de una determinación férrea, mezclada con ternura infinita, hizo que no hubiera un solo ojo seco en todo el estadio. Isabella, al escuchar su nombre resonando por los altavoces del estadio más famoso del mundo, pronunciado por la voz de su héroe,
experimentó una transformación que fue visible incluso desde las gradas más altas. Su rostro, antes contraído por el dolor, se iluminó con una sonrisa tan pura y radiante que parecía irradiar su propia luz, y sus ojos reflejaban las luces del escenario como pequeñas estrellas renacidas. En un gesto que desafió toda convención de seguridad y protocolo, Freddie descendió del escenario, se abrió paso entre la multitud asombrada y ante los ojos de 80.000 personas que contenían la respiración, se arrodilló junto a Isabella. Lo que siguió fue un momento de intimidad tan profundo en medio de tanta multitud que pareció crear una burbuja sagrada alrededor de ellos dos. Freddie tomó las pequeñas manos de Isabella entre las suyas y le susurró algo al oído que solo ella pudo escuchar, pero su rostro se transformó completamente. Las lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de alegría, y por primera vez en meses, Isabella sonrió con la fuerza de alguien que había encontrado una razón para seguir luchando. Luego, en un gesto que nadie esperaba, Freddie la levantó en sus brazos y la llevó al escenario. La multitud, inicialmente sorprendida por la interrupción, había comprendido rápidamente la magnitud del momento y había abrazado completamente su papel en esta demostración de amor colectivo. Personas que nunca se habían visto antes se abrazaban mientras las lágrimas corrían por sus rostros, unidos por la comprensión de que estaban participando en algo que trascendía el entretenimiento y se adentraba en territorio sagrado. El estadio entero se había convertido en una catedral de esperanza, donde Freddie oficiaba como un ángel de la guarda que había escuchado el grito silencioso de un alma en pena. Una vez en el escenario con Isabella a su lado, Freddie se dirigió nuevamente a la multitud. Tonight, we're not just Queen and our audience. Tonight, we're a family, and in this family, nobody fights alone. Luego, dirigiéndose a Isabella, le preguntó, ¿cuál es tu canción favorita, mi amor? Isabella, con una voz que ahora sonaba más fuerte y clara, respondió, Love of my life. Sin dudarlo, Freddie se dirigió al piano y comenzó a tocar los primeros acordes de la canción, pero esta vez no era para 80.000 personas, era para una sola niña que había tocado su corazón. El impacto de ese momento se extendió mucho más allá de esa noche en Wembley, convirtiéndose en una de las historias más queridas en la mitología de Queen y del rock en general. Isabella, fortalecida por la experiencia y llevando consigo el recuerdo de esa noche como un talismán emocional, comenzó una recuperación que sorprendió a todos sus médicos. La alegría y la determinación que había encontrado esa noche se convirtieron en una fuerza impulsora en su vida. Freddie no solo me escuchó esa noche, recordaría años después Isabella en una entrevista, me salvó la vida, no médicamente, sino espiritualmente. Me dio una razón para seguir luchando cuando ya había perdido toda esperanza. La historia se extendió por la comunidad de fans de Queen como un testimonio del poder curativo de la música y la conexión humana. Isabella no solo continuó superando sus desafíos de salud, sino que se convirtió en una defensora de los niños con enfermedades terminales, dedicando su vida adulta a inspirar a otros a nunca rendirse. Fundó una organización benéfica llamada La Voz de Isabella, que ofrecía programas de música y apoyo emocional a niños hospitalizados, demostrando que la historia de esa noche no había sido un evento aislado, sino el comienzo de un movimiento de sanación a través de la empatía y el poder de ser escuchado. Esta noche en Wembley se convirtió en leyenda no solo por la grandeza musical de Queen, sino por la lección de humanidad que Freddie Mercury impartió a 80.000 personas sobre el poder de escuchar realmente, de ver más allá de la superficie y de responder al llamado de ayuda de quienes más lo necesitan.
El video de ese momento, capturado por las cámaras oficiales del concierto y posteriormente incluido en documentales y compilaciones, se convirtió en uno de los clips más vistos y compartidos en la historia del rock, no por su calidad musical, sino por la pura humanidad que encapsulaba. Críticos musicales, psicólogos sociales y terapeutas de todo el mundo analizaron el incidente como un ejemplo perfecto de cómo los artistas pueden usar su plataforma no solo para entretener, sino para crear momentos de sanación colectiva que trascienden las barreras tradicionales entre performer y audiencia. Freddie, en entrevistas posteriores, siempre se refería a esa noche como el momento más importante de su carrera. No por la perfección de la actuación, sino por la lección de propósito que había recibido de una niña de 8 años, que le había recordado por qué la música realmente importa. En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos en la multitud, donde nuestros gritos de ayuda pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas. La historia de Isabella y Freddie nos recuerda que siempre hay alguien escuchando, que cada voz importa y que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos escuche realmente. Freddie Mercury, esa noche en Wembley, no solo detuvo un show, detuvo el tiempo, el espacio y 80.000 corazones para demostrar que la verdadera grandeza no se mide en estadios llenos o récords de ventas, sino en la capacidad de escuchar el susurro más frágil en medio del rugido más ensordecedor. Su legado trasciende las canciones inmortales que nos dejó. Vive en cada momento donde alguien decide detenerse y escuchar realmente a otra persona, en cada acto de reconocimiento que transforma la desesperación en esperanza, y en la comprensión de que todos tenemos el poder de ser la voz que alguien más necesita escuchar. La música, como Freddie demostró esa noche, no es solo arte o entretenimiento, es medicina para el alma, un puente entre corazones, una fuerza que puede literalmente salvar vidas cuando se combina con amor genuino y la voluntad de escuchar. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde alguien te escuchó realmente cuando más lo necesitabas? ¿O has sido tú quien ha ofrecido ese oído atento a otra persona? Comparte tu historia en los comentarios y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de ser escuchado, valorado y nunca ignorado. Suscríbete y activa la campanita para más relatos que celebran los momentos donde la humanidad brilla más intensamente, recordándonos que en cada acto de escucha genuina, por simple que parezca, reside el potencial de salvar una vida para siempre.